El ser humano es un todo tripartito. Es la unión perfectísima del espíritu, el alma y el cuerpo. Y esta unión es tan perfecta que si una de estas tres partes que forman la Trinidad humana sufre de algún tipo de disfunción, las partes restantes del ser humano se dañan. Las tres partes del ser humano son el espíritu, el alma y el cuerpo. Si los separamos, son tres partes, por llamarle de esta manera, diferentes, con funciones diferentes. Pero si las unimos como permanecen unidas mientras vivimos y respiramos, entonces son lo que conocemos como el ser humano. El ser es la unión del espíritu, el alma y el cuerpo. La vida del ser humano está regida por estructuras mentales que se originan en el pensamiento. Las personas piensan que los sentimientos son los rectores de la conducta y de las palabras. Pero los sentimientos que le dan lugar luego a las acciones son el resultado del pensamiento. De modo que todo se origina en lo que conocemos como la mente, aquí en el cerebro. Y este es el que hace que nuestras emociones se desarrollen o tengan lugar, sean de manera positiva o de manera negativa. Y una vez que los sentimientos tienen lugar, entonces vienen las acciones, motivadas por algún tipo de sentimiento. Así es como funciona el ser humano. Por eso es muy importante que sigamos y apretamos el consejo del apóstol Pablo a esta iglesia, en Filipenses capítulo 4, del verso 8 al verso 9. Lo primero que él nos dice es por lo demás. Así comienza hablando, por lo demás. Es algo conocido, es algo elemental y básico. Y esto es lo que él está diciendo por lo demás. Dice hermanos, porque no le está hablando a personas ajenas a la experiencia única de la salvación. Le está hablando a personas que conocen la salvación, que han tenido una relación y un encuentro personal con Cristo, que gozan del beneficio de la morada del Espíritu Santo de Dios en su ser. De modo que son personas que conocen de lo que Él les está hablando, de lo que Él les va a hablar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y se pone entonces en el verso 9 él como ejemplo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Todo el mundo en nuestra generación quiere que Dios esté con ellos. Cristianos y no cristianos. Todo el mundo quiere que Dios esté con ellos. Que Dios les llene el bolsillo, que Dios les dé una buena salida y un buen regreso a su hogar, que Dios les dé un buen sueño. Todo el mundo quiere el favor de Dios. Y el apóstol Pablo dice, cerrando con broche de oro todo lo que les había dicho, la manera de exhortación, si esto hacen, el Dios de paz estará con ustedes. La gente quiere tener hoy al Dios de paz con ellos. Quieren que el favor de Dios les persiga, les respalde y les ayude. Hay una canción que ahora se está cantando, me imagino, es por un latino, por supuesto. Y termina una de las frases, porque tú eres mi bien mayor. El Señor no es un bien, no es un objeto. El Señor no es un teléfono. El Señor no es una televisión. El Señor no es la cama ni es la refrigeradora. Él no es un bien. Él no es un qué. Él es un alguien. De modo que no podemos tratarlo ni dirigirnos a Él
como si Él fuera un algo y no un alguien. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar bien, es decir, analizar detalladamente todo lo que nosotros consumimos en materia de teología, en materia aún de las canciones que cantamos en nuestros días, porque carecen de el verdadero respaldo divino, el respaldo que Dios nos manda que comprendamos y que atendamos en su palabra. Porque estamos cantando muchas veces disparates y estamos predicando muchas veces disparates. Y le estoy hablando a hermanos, como también el apóstol Pablo le estaba hablando a una iglesia formada por hermanos. Porque primeramente debe empezar la enseñanza ortodoxa, correcta y recta de la palabra de Dios por la iglesia. Porque si nosotros conocemos al Señor, debe empezar por nosotros. Y somos los que le conocemos, los que creemos y amamos su palabra, la Biblia, los que deseamos y anhelamos fervientemente su presencia con nosotros. Y es por esto que es menester que atendamos de manera ávida lo que Él nos ha dejado en su palabra, para cantar conforme a su revelación, esta que está aquí, y no a los erizamientos, ni a los sentimientos. Porque las estructuras mentales del ser humano pueden ser positivas y pueden ser negativas. ¿Qué llamamos una estructura mental? En psicología y también en psiquiatría se estudian precisamente el comportamiento humano. No es una ciencia exacta. Un padre puede tener 16 hijos, 17, 20, con la misma mujer. Y todos los hijos son completamente diferentes. No solamente físicamente, sino también en sus caracteres. Son totalmente diferentes. Unos pueden ser muy flemáticos, otros pueden ser muy sanguíneos, que son los extremos opuestos. De modo que cada ser humano, su conducta, el resultado final de sus pensamientos, que es la conducta, que son las acciones y decisiones que tomamos, obedece a la estructura, a las estructuras mentales que nosotros vayamos conformando en nuestro pensamiento. Y es por eso que el apóstol Pablo insiste, un hombre que ni estudió psicología ni estudió psiquiatría, pero que estaba hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que formó la psicología del ser humano, la parte subjetiva del ser humano, es decir, lo que obra en el pensamiento, o abarca todo lo que es el pensamiento, estaba inspirándolo a hablar acerca de este tema y estaba exhortando a la iglesia a través del apóstol Pablo, porque somos instrumentos del Espíritu de Dios para comunicar aquellas cosas que Él ha revelado en su palabra, no que salen de nuestra propia mente, sino que son rectoreadas por la palabra de Dios, no solamente a la iglesia, también al mundo entero, hasta lo último de la tierra, dice la Gran Comisión. La iglesia debe atender hoy a qué tipo de estructuras tiene en su mente. Una de las tendencias de los últimos tiempos es dejar a un lado la palabra de Dios, desechar la palabra de Dios. Y hace unos domingos atrás les decía, la iglesia ha llegado hasta el día de hoy, hasta aquí, precisamente por amar, respetar, predicar y enseñar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos ayuda a tener identidad. Israel estuvo más de 2000 años esparcido por el mundo sin ser pueblo. Sencillamente un grupo étnico esparcido como los gitanos en Europa. La diferencia entre Israel, la diferencia entre el pueblo gitano, es que el pueblo gitano sigue siendo una etnia esparcida por Europa, en cambio Israel es una nación. ¿Por qué Israel no perdió la identidad de nación? Porque vivieron más de 2000 años aferrados y atendiendo lo que Dios decía en su palabra, que ellos eran una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Amén.
El apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas que la iglesia es el Israel de Dios para este tiempo. Es la unión entre judíos y gentiles, fusionados en una sola pieza, si se le puede llamar así, la iglesia. Un solo pueblo, la iglesia, ya no dividido por genes, ni por costumbres, ni por nacionalidades, sino por una nueva identidad, y esta es espiritual. Atendiendo a nuestro llamado, que no es un reino terrenal, sino un reino celestial. La iglesia, para que siga permaneciendo como ha permanecido hasta hoy, debe atender al consejo, a la conducta y a la manera de pensar de los cristianos de ayer. Hoy la responsabilidad pesa sobre nuestros hombros de velar, cuidar, atender y predicar aquellas cosas que están aquí contenidas en esta santa palabra. Y no dejar que en nuestros pensamientos se acumule toda esa pacotilla que hoy se está predicando en muchos lugares y por mucha gente, también de pacotilla. Atendiendo y perfilándose en un mundo que está condenado a desaparecer, a ser renovado por Dios. Aferrándose a la idea de que nuestro llamamiento es para poseer esta tierra cuando esta tierra tiene sus días señalados. La Escritura dice, Apocalipsis 21, que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Esta tierra fue perfectísima, como todo lo que Dios hace, pero está contaminada, no solamente por el pecado, sino por todo lo que el ser humano ha creado y contamina. Por eso es que Dios ve la necesidad de crear cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y ahí es donde nosotros debemos mirar, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, que debemos mirar, parafraseando el texto, las cosas que están allí donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y que cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados por Él. Entonces lo que hemos creído, lo que hemos abrazado, lo que hemos amado y hemos anhelado todo este tiempo de la vida que nos toque vivir en este mundo, entonces veremos la consumación de lo que creímos, amamos y vivimos de manera, a través de la fe, lo veremos palpablemente con nuestros propios ojos. Y es el reino de Dios y nosotros como ciudadanos de Él, y más que ciudadanos, como dice la palabra, como hijos de Dios. En Juan 1:12, todos lo sabemos, dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por sangre ni por voluntad de varón. Si nadie tiene que decirme que yo soy un hijo de Dios, ya la palabra de Dios dice que yo soy un hijo de Dios porque yo recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amados hermanos, qué equivocada está la gente de nuestro tiempo. Usted oye las predicaciones, usted oye las canciones y es la repetición de frases ya trilladas. Repitiendo conceptos, repitiendo frases elaboradas, cosas demasiado vanas, carentes de sentido bíblico, carentes de fuerza espiritual, con mucho énfasis gutural. Si la palabra pesa, que es buena está esa frase, pero bíblicamente y espiritualmente no tiene la más mínima repercusión. Porque siempre Dios lo que va a respaldar es su palabra. La Biblia no la dejó para que nos pese debajo del brazo, para que nos moleste cada domingo y ocupe un lugar para acumular polvo en nuestra casa, sino para que sea, como dijo el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Como dijo en otro salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Adonis. El mismo David dijo, con guardar tu palabra. El Señor Jesús en Juan 17, orando, dijo, Padre, santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es la verdad. Y el escritor a la carta a los Hebreos aseveró que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que no solamente penetra, sino que discierne los pensamientos. Por eso es que nosotros debemos estructurar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo con la palabra de Dios. Cada domingo me van a ver siempre insistiendo en el valor que tenemos que darle a la palabra de Dios en nuestras vidas. No somos perfectos, es cierto. No somos perfectos. Y es por esta razón que nosotros debemos aferrarnos a la palabra y seguir su consejo, porque ella es la que nos dice. Y David lo reflejaba en su salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces no sabemos por dónde andar, a veces nos perdemos en el trayecto, pero la palabra de Dios nos ayuda a regresar al camino. ¿Verdad, Jorge? Amén, hermana Ana. Existen dos extremos en la manera de concebir nuestra vida, sin de estructurar y andamiar nuestra vida, la única vida que tenemos, de manera positiva, creyendo que Dios está en nuestro favor y somos sus hijos y herederos y coherederos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, de sus promesas y de su reino, o sencillamente diciendo: yo soy un miserable, un desgraciado, me voy para el mundo porque yo no lo voy a lograr. Ese tipo de forma de pensar es la que distorsiona la identidad de muchas personas, y sobre todo de los jóvenes de nuestro tiempo. Por eso es que los hombres no saben si son hombres y muchas mujeres no saben si son mujeres. Se miran al espejo y no saben lo que son. Los padres cristianos tienen la necesidad, y más que necesidad, la responsabilidad de educar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Por eso tenemos la responsabilidad de leerles la palabra de Dios, de comentarles la palabra de Dios, de citarles la palabra de Dios y amonestarlos con la palabra de Dios. No le haga caso a los psicólogos, a los psicólogos de este tiempo, que le dicen: no le diga al niño, no se lo imponga, deje que él tome sus propias decisiones. Los niños necesitan que sus padres indefectiblemente e inaludiblemente les digan qué decisiones tomar. Les digan quiénes son, qué hacen aquí y cuál es su propósito en la vida. De lo contrario, nuestros hijos también serían ese cúmulo lamentable por los cuales sentimos misericordia y dolor de personas que no saben quiénes son ni qué hacen aquí. Porque con dos preguntas no se traza el destino ni se resume en dos preguntas el destino del ser humano. Hay una tercera: ¿hacia dónde me dirijo? Y la palabra de Dios dice: porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De modo que todos debemos comparecer un día delante del tribunal de Cristo. Y los santos evangelios nos enseñan, nos dicen en bocas del propio Señor Jesucristo, que apartará unos a su derecha y otros a su izquierda, y a los de su derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes en la fundación del mundo. Amén. Pero a los de su izquierda les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, al fuego eterno. Por eso la vida cristiana hay que vivirla con responsabilidad. Diga conmigo: tengo que vivir con responsabilidad. Tengo que vivir con responsabilidad. Porque tenemos una sola vida, hermano. Tenemos una sola vida que vivir. No tenemos dos para decir: esta la voy a malgastar y aquella la voy a cuidar. Hay una sola vida. Y todos debemos entender que es más natural morir que nacer. Nadie planifica, nadie conoce cuándo iba a nacer. Pero todo el mundo sabe que un día va a morir. De modo que debemos vivir con responsabilidad, preparándonos cada día para ese momento.
Cuando nuestras almas volarán, saldrán de este cuerpo y llegarán a la presencia de Dios y serán juzgadas o recompensadas por Él. Eso es vivir con responsabilidad. No con temor, no con miedo, no con pavor, pero sí con responsabilidad. Atendiendo qué es lo que pensamos, de qué manera pensamos, porque esto va a moldear nuestra conducta, cómo vamos a vivir, cómo estoy viviendo. Y repito, somos perfectos, pero la imperfección no debe primar en nuestra vida ni en nuestras conductas, sino la justicia de Cristo. Lo que más a mí me fascina de Dios es la manera como Él nos perdona, la manera como Él vuelve a tener de nosotros misericordia. ¿Cuántos han leído Génesis capítulo 19 y 20? Es la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura. En estas ciudades habitaba un justo que se llamaba Lot, pero que no tomó las decisiones más correctas porque llevó a su familia a vivir a un lugar donde había perversión, sencillamente movido por la comodidad y los intereses materiales. Un día Dios determinó y dijo: es tanto el pecado de Sodoma y de Gomorra que las voy a destruir, las voy a destruir. Y solamente voy a salvar a Lot, le voy a perdonar a Lot y a su familia. Efectivamente, Lot y su familia se salvaron, pero sus yernos no quisieron hacerle caso, perecieron. Y su esposa es como aquella persona que quiere dejar las drogas o algún tipo de adicción, pero dice: yo no quiero saber de las drogas, yo no quiero vivir en eso porque eso no agrada a Dios y me destruye. Pero qué rico es, qué rico se siente, es tan suave. Yo tenía un compañero de trabajo que decía: a mí no me gusta el alcohol es desagradable, uno hace muchas muecas para podérselo tragar, una penca encendida que le pasa a uno por la garganta, pero a mí me gusta el mareito. Entonces hay personas que son como el pecado así. La mujer de Lot miró para atrás, anhelando la vida que estaba dejando allí, que vivía en Sodoma, y todos sabemos cuál es su final triste. También pereció junto a aquellas personas, de manera diferente, pero pereció. Y sucedió algo muy triste y pudiéramos decir asqueroso. Las hijas de Lot, que no fueron instruidas como los hijos de Abraham en la palabra de Dios, movidas por una falta de fe y convicción y crisis de valores éticos y morales, dijeron: bueno, aquí donde estamos viviendo no hay hombres. Para que nuestra descendencia no perezca, vamos a emborrachar a nuestro padre y nos vamos a acostar con él para poder tener descendencia. Y la mayor emborrachó a su padre, se acostó la primera noche con el padre, quedó embarazada, y después la menor hizo lo mismo. De ahí salieron dos naciones, Moab y Amón, los amonitas y los moabitas. Y de Moab salió Ruth. Y Ruth fue la bisabuela del rey David. Y fue una de las antepasadas de Jesús, el Mesías, nuestro Señor y Salvador. De modo que estamos relacionándonos y somos hijos de un Dios muy misericordioso. Muy clemente y perdonador, que sabe recompensar a aquellos que saben vivir en justicia. Cuando muere el esposo de Ruth, su cuñado y su suegra Noemí le dijo: yo voy a regresar a mi tierra, voy a regresar allá, yo no hago nada aquí en Moab, porque Noemí y su familia habían ido a vivir allí a Moab y los hijos de ella se habían casado con dos mujeres, y una de ellas era Ruth. Ruth había crecido en la idolatría, había crecido en la hechicería, había crecido en todos aquellos rituales que muchos eran hasta inmorales, porque en estas naciones se practicaba la prostitución ritual. Y cuando Noemí le dijo: quédate aquí, vuélvete a casar, porque ya yo soy vieja y no tengo más hijos para que tú puedas esperar por ellos y casarte, y aún así tendrías que esperar demasiado.
eres libre para hacer con tu vida lo que quieras. ¿Y sabe qué le dijo Ruth? Y esto señala que Noemí y su familia habían sido buenos maestros de la palabra de Dios. Ruth, cuando Noemí le dijo que siguiera con su vida, Ruth le dijo: no, yo voy a ir donde tú vayas, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto nos deja a todas luces que Noemí y su familia supieron enseñarles a sus nueras la palabra de Dios. Y Ruth, como aquella mujer de buena voluntad y de principios fuertes y consolidados, supo responder a la altura de lo que había recibido y había visto en Noemí, en su esposo y también en su suegro. Por eso nosotros tenemos que entender el valor que tiene la palabra de Dios cuando nosotros la abrazamos en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, en nuestros hogares. No es porque lo dijo el predicador San Juan de los Palotes. No es porque lo dijo el pseudoprofeta San Quintín. O el pseudoapóstol Mazantini el torero. Son palabras de hombre que van a morir, es porque Dios lo dice en su palabra. Lo que tiene valor es lo que Dios dice en su palabra. Lo que Él va a respaldar es lo que Él dijo y declaró en su palabra. Amén. ¿Quieren que el Dios de paz esté con ustedes, hermano? Amén. Yo quiero que el Dios de paz esté conmigo. Porque estando Dios conmigo, su favor de manera plena y total estará conmigo y también permanente. Amén. Pero para que el Dios de paz esté conmigo, entonces, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Es decir, tenemos que llenar nuestros pensamientos para que estos moldeen nuestros sentimientos y nuestra conducta con la palabra de Dios. Porque ¿qué hay que sea más noble que la palabra de Dios? Más justa que la palabra de Dios, más perfecta que la palabra de Dios. Nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, la palabra de Dios debe ser la regla. Infalible. Porque es inerrable. De fe. Y de práctica, de conducta. Es quien debe moldear nuestro pensamiento, lo que creemos, también nuestros sentimientos, nuestras convicciones y también nuestra conducta, nuestro testimonio. Debemos dejar que ella nos absorba, debemos dejar que ella nos traspase, debemos dejar que ella nos posea nuestro pensamiento y todo nuestro ser. Porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar, para transformar. Amén. Amén. Por eso decía Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no está hablando de él, está hablando de que guarda tu corazón. Allí donde se originan nuestros pensamientos y a la vez estos motivan nuestros sentimientos y nuestras acciones. Guarda tus pensamientos, guarda tu corazón. Para que no seas el grupo opuesto, que diga: me voy al mundo, no vale la pena, yo no sirvo, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Sino que seamos de manera positiva y efectiva y real y vívida aquellos que digan: aunque cayera el justo, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Amén. Él me va a sostener. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Esa es la generación que nosotros debemos marcar. Ese es el tipo de persona que debemos ser. Ese es el tipo de mensaje que debemos vivir y debemos transmitir también. Amén. Pero fíjense que todo está enmarcado en la palabra de Dios. Nada se sale de la palabra de Dios. Todo está anclado en la palabra de Dios. Así nuestras vidas deben estar ancladas también a la palabra de Dios.
¿Por qué creemos que Dios es proveedor? Porque el salmista David dijo en algún momento, inspirado por el Espíritu Santo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan. Si el Señor no hubiera dicho eso a través de su siervo David, nosotros no supiésemos hoy que Dios provee para nuestras necesidades. No, porque el Periquito Pérez dijo por allá, por no sé dónde, por Radio Remanga la Tuerca, dijo que decreta y declara, y tú verás que tu palabra, mire, mi palabra no tiene poder. Lo que siempre trascendental es la palabra, y trasciende los tiempos, las circunstancias, los momentos, las personas, los reinos, los gobiernos, los imperios. Todo lo ha trascendido la palabra y ha llegado hasta nuestros días. Por eso aférrate a ella, conócela. Deja que ella hable de tu vida. Todos los días recibo de un hermano y amigo, recibo siempre un versículo bíblico. Y yo lo atesoro como palabra de Dios que es. Y quiero decirle una cosa. Cada día recibo una palabra precisa y exacta para mi momento existencial a través de ese versículo bíblico que ese hermano comparte conmigo. ¿Sabe por qué Dios habla de manera tan oportuna a mi vida? Porque yo creo su palabra. ¿Sabe por qué Dios se revela a aquellos que creen su palabra? Precisamente por ello, porque creemos su palabra. Por eso ella debe ser el centro de nuestros pensamientos. ¿Cuántos se saben 5 versículos de memoria? Levante la mano los que se saben 5 versículos de memoria. A ver, Fabricio, dígame 3. 3. Romanos 5:8, mas Dios demuestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué texto tan precioso, hermano, que nos hace vivir en paz y estar tranquilos para con Dios, sabiendo que la Biblia dice, dígalo otra vez, hermano. Mas Dios muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más nos ama ahora que somos justos para con Él? ¿Otro? Apocalipsis 3:20. Juan 3:16. Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y la abre, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Y Juan 3:16. Porque de tal manera. Estas preguntas no son capciosas, ni tampoco son para confrontar ni humillar a nadie. Es para que entendamos que quizás, a lo mejor, tal vez, no sé, Dios lo sabe, pero es muy probable que la palabra de Dios no esté controlando nuestros pensamientos. Por eso hay gente que luego está deprimida, por eso hay gente que luego está estresada, por eso viene la crisis de ansiedad. Porque cuando el salmista David atravesó un momento de depresión, no fue corriendo al psiquiatra ni al psicólogo. No apeló a los psicofármacos ni al tabaquismo para relajarse. No apeló al yoga. Sencillamente se preguntó él mismo, ¿por qué, Salmo 42, por qué te abate su alma? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. De pronto él sintió que estaba triste, estaba deprimido. Pero basado en la estructura mental que había construido en la fe, en la palabra de Dios, por lo que Dios había revelado y Dios él había vivido y experimentado. Entonces se habla a sí mismo. Y voy a decirlo según la versión mía. ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué te sientes agobiado y te sientes fracasado? ¿Por qué estás pensando que no lo vas a lograr? Espera en Dios, porque vas a tener motivos para alabarle. Él siempre es tu salvación y es tu socorro, porque es tu Dios. Y como es tu Dios, Él te va a salvar
Él te va a socorrer y te va a dar motivos para que tú le alabes, para que tú cuentes tus testimonios, para que tú vivas en paz. Así que déjate de bobería y no estés triste. Amados hermanos, tenemos que volver a la palabra de Dios. Si en algún momento de nuestro camino nos perdimos y nos alejamos de la palabra de Dios, tenemos que volver a ella. Dios sigue hablando a través de su palabra. La palabra de Dios sigue siendo poderosa. La palabra de Dios sigue cambiando, sigue renovando, sigue restaurando, sigue transformando. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Cuántos van a leer la palabra de Dios? ¿Cuántos van a escudriñar más todavía la palabra de Dios? ¿Cuántos van a memorizar la palabra de Dios? Si ahí tengo Alzheimer, claro, si lo único que hacemos es consumir contenido y no procesamos contenido. El cerebro hay que ponerle, mira, hay que darle músculo. Y el músculo que se le da al cerebro precisamente es dándole información. Pero no información negativa que dice, el mundo se va a acabar con una nube de alcohol, como salió en una pseudo publicación hace algunos años, que va a explotar en el espacio y va a destruir el mundo. Mire, la palabra de Dios dice que el mundo va a terminar de la manera que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, el salmista David también decía, yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Amén. Los cristianos mediocres están preocupados por la marca de la bestia, que si el anticristo, que si la marca es esto, que si es aquello. A mí no me importa, yo lo único que sé es que viene. Pero yo sé que mi Dios, así como libró a Israel en Egipto de las plagas, así me va a librar a mí también y me va a guardar. Amén. Porque Dios lo asegura en su palabra. La propia Escritura sentencia y dice, séquese la hierba y marchítese la flor. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia ni su palabra tampoco. Y dice la Escritura, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios viviente permanece para siempre. ¿De qué voy a llenar mi jeta? ¿De qué voy a llenar aquí mi testa? ¿De qué voy a llenar mi jupa de ahora en adelante? De la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, todo lo honesto, lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, y si hay virtud alguna, y si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Llena tu cabecita de la palabra de Dios, llena tu alma de la palabra de Dios, llena tu conducta, que ella sea moldeada por la palabra de Dios, y verás como todo va a fluir en tu vida y todo te saldrá bien. Amén. Le decía el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo, diga conmigo, todo me saldrá bien.